Bueno, va llegando casi todo el mundo. ¿Te parece que vayamos empezando, Gretel? Sí, bueno, como tú creas, no tengo muy controlado cuánto es todo el mundo, entonces como tú llevas más es el tema de la participación. Sí, bueno, lo que pasa es que como estamos en este, vamos a llamarlo riguroso directo virtual y la tecnología a veces nos juega algunas jugarretas como ha pasado ahora esta mañana, cualquier cosa que pase, que entienda todo el mundo que esto son cosas del directo y las iremos resolviendo sobre la marcha. De momento lo importante es que creo que nos escucháis y nos veis, Sí. así que vamos empezando. Hoy es el Día Internacional de los Museos, que se celebra el día 18 de mayo cada año, y tratamos de ajustar las actividades que siempre nos gusta hacer con motivo de este día a- al fin de semana, ¿no? Para que la mayor parte de la gente pueda disfrutarla. Así que aunque el Día de los Museos es mañana, nosotros ya estamos de tercer día de actividades. Y hoy estamos con la conferencia de Gretel, que se titula Valle Revelado, la diversidad del mito en lo español. Esta conferencia que ha preparado Gretel está enmarcada, como decíamos, dentro del Día Internacional de los Museos, que este año tiene por lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Entonces, dentro de estos lemas que siempre nos propone el ICOM, es dentro de los que un poco tratamos de encajar nuestras actividades. Sí, sí, Así sí. es que Gretel, que no sabe hacer dos veces la misma cosa, ¿para qué nos va a contar Valle Revelado como siempre nos lo ha contado si puede contárnoslo de una manera totalmente distinta? Eso es un poquito lo que tendremos hoy. Hay que recordar también que el 20 de mayo de 1981 fallece María Rodríguez del Valle y por eso siempre el Día de los Museos también de alguna manera se lo queremos dedicar a ella. María Rodríguez del Valle es la fundadora del museo y es la persona a quien debemos el museo y a quien debemos poder disfrutar de la mayor colección de obras de Evaristo Valle. Sin más, le paso la palabra a Gretel Piquer, que es doctora en Historia del Arte, trabaja en la sección de Archivo y Documentación del Museo Evaristo Valle y es una de las referencias sobre Evaristo Valle. Y además ha estado estos días de confinamiento que entre comillas nos han venido bien porque ha estado trabajando en la biografía de Evaristo Valle. Estamos ya todos locos por ver esas nuevas aportaciones que nos hace Gretel. Y sin más, le paso la palabra. Os voy a desconectar los micros para que no genere interferencias. Si durante la intervención, bueno, Gretel hará unas paradas y si no al final, pues podéis activar los micros y hacer alguna pregunta. Así que Gretel, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos en esta sesión Bermú, podríamos decir. Como Pablo ya ha desconectado los micros para que no se cuelen sonidos y todos podáis escuchar lo mejor posible esta presentación. Si hubiese algún problema, yo voy a ir haciendo paradas durante el discurso, pero de todas maneras, en esa misma barra que os aparece, si movéis el cursor por la zona de debajo de la pantalla, tenéis la posibilidad de chatear. Si dais a ese bocadillo, os aparece un chat a la derecha de la pantalla y en caso de que ocurra cualquier cosa, alguien deje de oír o haya algún problema técnico, lo ponéis ahí y o bien Pablo o bien yo pues trataremos de solucionarlo o pararemos. Bueno, pues Pablo, creo que me tienes que hacer anfitriona para poder compartir la pantalla. Vamos a ello, a ver. Qué emocionante es el directo. A ver, ya deberías poder compartir pantalla. Mira, a ver. A ver, sí, puedo. Vale. Bueno, pues como os ha dicho Pablo, esta pequeña charla de hoy se enmarca dentro de lo que son las actividades del Día Internacional de los Museos, que este año lleva por lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Entonces, la idea era la de aprovechar la presencia todavía en el museo y estaba programada hasta el mes de septiembre de la exposición Valle Revelado
para indagar un poco en el mito de lo español, en cómo lo que es típicamente español o lo que es España se representa en el arte y cómo esa idea, digamos que arrasa absolutamente con la diversidad que nuestro país tiene, desde el punto de vista pues, geográfico, cultural, de las modas, de las formas de ser. Primero, cómo ese mito de lo español arrasa con esa diversidad y por otra parte, cómo ese mito de lo español también se relaciona mucho con una de esas ideas de diversidad a las que apunta el Día Internacional de los Museos, ¿no? Diversidad por razón de origen étnico. En este caso, como el mito de lo español muchas veces se basa en esa idea que vemos aquí en este dibujo de Valle, de lo flamenco como heredero de lo gitano. Bien, pues como os decía, aprovechamos esta exposición de Valle Revelado que continúa colgada en el museo y que podréis visitar una vez que se reabran las salas. Y Valle Revelado lo que hace es reunir un conjunto de obras del pintor, un conjunto pequeño, son 11 cuadros, pero todos ellos de una calidad excepcional. Y sobre todo importantes porque muchas veces a lo largo de casi 20 años, prácticamente de la mitad de su carrera, Valle va a realizar profundas transformaciones en estos lienzos. Pueden ser, como en el caso de este retrato de su hermano Antonio, pueden ser recortados, lienzos de un tamaño de 2 metros por 1,50 que terminan convertidos en apenas pues, un cuadrito de 30 por 40, vemos como solo resta la cabeza de Antonio y todo este gran paisaje ha desaparecido. Incluso algunos de estos recortes el pintor los conserva para repintar sobre ellos cuadros de tipo comercial. Vemos también la transformación de un gran lienzo como Pierrot, del tamaño de ese retrato de Antonio, en algo más pequeño y la conservación de otros fragmentos, los repintes de esas obras o casos de obras como Las abuelas del Museo Nacional de Arte de Cataluña que ocultan completamente una composición anterior. En Valle Revelado lo que bueno, pues se pretendió es, gracias a reproducciones al tamaño real, que el visitante pudiera contemplar de la manera más adecuada estas transformaciones y ese trabajo que Valle realiza. Una de las obras que forman parte de esta exposición es esta Carnavalada del año 27, que sería uno de los cuadros que Valle se lleva a finales de ese año 27, se embarca con ellos para exponerlos en Nueva York. El ideólogo de esta exposición, de esta muestra en la ciudad de Nueva York, fue un emigrante gijonés, Marcelino García Rubiera, que había nacido en la zona de La Guía y aun siendo adolescente se marcha primero a México, a Ciudad de México, a probar fortuna y después recala en Nueva York. Marcelino García va a fundar una compañía transatlántica con un colega, con un socio que se llama Manuel Díaz, la compañía García Díaz, y se van a convertir en representantes en Estados Unidos y en Cuba de la compañía transatlántica española. Es decir, fundan un gran imperio que va a trabajar durante toda la primera mitad del siglo XX como sucursal de esa compañía. Marcelino García es un hombre rico que está establecido aquí en Brooklyn Heights, que es esa zona de Brooklyn, esa zona ya convertida en sitio histórico, de las casitas con escaleras, con terrazas, muchos de ellos edificios anteriores a la Guerra Civil Americana y que sale siempre en las películas, por todo el mundo vive y tiene su casita ahí con sus escaleras de entrada en Brooklyn Heights. A pesar de que Marcelino García y todos sus contactos y amistades viven en esta zona, van a cruzar para la exposición de Valle, se elige un lugar muy alejado de aquí. Cruzamos el puente de Brooklyn y nos venimos aquí, justo en la calle 59 que cierra Central Park por el sur. Allí, en el número 222, es donde nos dice el catálogo que se conserva de esa exposición que Valle realiza esta muestra en las Gainsborough Galleries. Se llamaban así por el pintor Thomas Gainsborough. Y allí lo que había en realidad no era una galería de arte, sino que en 1908 los pintores neoyorquinos, hartos de tener que pagar alquileres muy caros, habían creado una especie de comunidad artística
y se había construido un edificio, para albergarlos, que sería esta casita. Aquí se ve el plano, estudios bastante amplios, y si la vemos en una fotografía de 1910 del Museo de la Ciudad de Nueva York, sería un poco el aspecto que tendría la zona cuando Valle expone ahí, unos 20, 19 años después, es exactamente el mismo que mantiene ahora, porque el edificio sigue existiendo y de hecho ha sido recientemente renovado. Supuestamente esto era para que los artistas neoyorquinos no tuviesen que pagar grandes alquileres. Sigue la misma idea de, bueno, pues estudios de doble altura, todos son como dúplex, hay un estudio en la parte de abajo y una escalera que conduce a un altillo, orientados al norte. Valle había vivido en un sitio muy parecido en París, todas las comunidades artísticas se creaban más o menos así, pero la diferencia es que cuando Valle vive en un lugar parecido en París, está en arrabales, en descampados, en zonas sin urbanizar. Esto está lindando con Central Park, es decir, los alquileres no eran baratos. Este va a ser un lugar donde vivan artistas bien situados que trabajan para mecenas mejor situados aún. Los estudios son individuales, los artistas viven y trabajan allí, pero luego hay zonas comunes. Hay una cocina, una lavandería y un espacio también común que suponemos que estaría situado en el bajo, donde, bueno, pues se exponía y se recibía a los clientes que iban a hacer encargos. Podemos suponer bien que este fue el lugar donde Valle realiza esta exposición, que se fecha o transcurre entre el 16 y el 31 de enero de 1928. ¿Qué tipo de obras participaron en esa exposición? 30 óleos, todos ellos con temáticas de tipo campesino, marinero, obrero, carnavaladas y también un tema minero, una de las escenas mineras de Valle. Podemos ver un poco qué aspecto tenían estas obras a través de los cuadros que se quedaron en Nueva York porque fueron comprados durante el transcurso de la exposición. Por ejemplo, esta carnavalada, que es la que se expone en Valle Revelado, fue adquirida por Homer Pace, que era uno de esos magnates americanos, también residente en la misma zona de Brooklyn que Marcelino García. Había fundado una serie de escuelas de contabilidad, lograría crear un auténtico imperio con ellas, y de hecho una de las universidades principales privadas de Nueva York es hoy en día la Universidad Pace, que surge a partir de esas escuelas de contabilidad. Este señor Pace nos habla también un poco de cómo era ese ambiente en el que vivían, no solo un ambiente de gran riqueza material, sino también intelectual. Este Homer Pace es coleccionista de fotografías, de mapas y libros antiguos, fotógrafo aficionado, gran viajero. El propio Marcelino García Rubiera, el armador, que invita a Valle a pasar 3 meses en Nueva York, le paga los gastos del viaje, organiza todos los recursos para montar esa exposición e incluso, bueno, pues lo aloja en su casa de Brooklyn durante los 3 meses que dura la estancia de Valle en Nueva York. Compra Esta señora de la villa, o Visitando a los colonos, según el título que se le puso en Nueva York, más 2 carnavaladas. Manuel Díaz, su colega en esa compañía transatlántica, adquiere Atalayando, e incluso el Museo de Brooklyn pues compra a Valle esta carnavalada. Otro de los cuadros participantes es En la trinchera, solo que En la trinchera es una obra de 1943 y por aquel entonces lo que Valle presenta pintado sobre esta misma tela es lo que está debajo, es decir, esta escena de tipo obrero, el líder. En aquel momento está también en Nueva York Joaquín Vaquero Palacios, y es testigo de cómo, aunque el día de la inauguración, esa exposición de Valle, que estaría situada aquí, lindando con Central Park, está ese edificio, está esa galería de arte. El día de la inauguración está lleno, acude toda la colonia hispana del barrio de Brooklyn, todos esos conocidos, acude también una gran parte de la buena sociedad norteamericana de la ciudad. Hay un té, una recepción, una orquesta, toca música española, pero después el propio Valle nos cuenta en sus recuerdos que después nadie entra en esa galería.
Joaquín Vaquero ha sido contratado para exponer en la Galería Noether, que está aquí, en la calle 57, o estuvo hasta 2011, muy cerca de la Torre de Trump, cuenta cómo lo que había ocurrido es que Marcelino García era muy hábil en su negocio, era muy hábil en su campo, pero desconocía absolutamente el medio artístico de Nueva York, con lo cual había elegido una zona que realmente los aficionados no frecuentaban. Lo cierto es que la Galería Noether, donde expone Vaquero, es una firma muy bien situada. Empieza en Nueva York como, digamos, una casa que sale de otra casa matriz en París, que ya llevaba trabajando todo el siglo XIX, la casa Goupil, con lo cual ya estaban bien asentados, y es una galería muy potente. En cambio, vemos como donde Valle expone, pues no deja de ser una colonia de artistas, más o menos ricos, más o menos bien situados, pero no tendría todo el movimiento que puede tener una gran galería, una gran firma artística internacional. De hecho, Vaquero, que tampoco lo pasó muy bien en Nueva York, tuvo muchos problemas y Valle y el propio Marcelino García Rubiera tuvieron que ayudarle, se le pierden los cuadros, no puede inaugurar, Marcelino García tiene que buscar los cuadros por diversos lugares de Europa, llevarlos a Nueva York, Valle le tiene que prestar marcos y de hecho a Vaquero al final le terminan comprando obra prácticamente el mismo círculo de gente, ¿no? El Museo de Brooklyn y los conocidos de este círculo de navieros. Vaquero, no obstante, cuenta como abocada al desastre, a que no entrase nadie en su exposición. Valle llega a contratar a un guitarrista flamenco para que amenice la sala todas las tardes, pero el flamenco muere el primer día que entra a trabajar. Lo cierto es que ni en la prensa ni en los recuerdos del propio Valle aparece esta anécdota, con lo cual no sabemos si es real o no. Es mejor pensar, o es más lógico que pensar que fuera de que el lugar elegido por Marcelino García fuera idóneo o no para celebrar esa exposición, lo que pasaba es que Valle no fue hábil al escoger los cuadros, los temas que presentó. De hecho, debajo de esta carnavalada hay un estado anterior, que es el de este retrato de una maja, uno de los temas típicos de la pintura española de principios del siglo XX, y Valle hubiera tenido muchísimo más éxito si en lugar de esto hubiese expuesto esto. ¿Por qué? Porque en 1929 la idea que en Estados Unidos se tenía del arte español era muy distinta de la de Europa. 4 años antes, Valle expone los mismos temas en Londres y tiene éxito, porque todas esas escenas campesinas, mineras, de carnavalada, los tipos, el paisaje que representan, pueden ser asturianos, pueden ser belgas, pueden ser del sur de Inglaterra, pueden ser del norte de Francia. Es decir, hay un paisaje común, hay unos tipos comunes. En cambio, en Estados Unidos, la idea que se tenía de lo español era la que había quedado en el imaginario americano a raíz de 2 grandes exposiciones de Sorolla y de Zuloaga en 1909. Una en Nueva York, otra en Boston. Es decir, 20 años antes se crea una idea de lo que es España, que une la España blanca de Sorolla y la España negra de Zuloaga. De hecho, quien escribe el catálogo para la exposición de Valle en el año 29 es Christian Brinton, que es uno de... Perdón, es que estaba viendo el chat por si había algún mensaje. Uno de los que, Christian Brinton, es la persona que escribe la introducción al catálogo de la exposición de Valle. Había sido uno de los introductores de la pintura española en Estados Unidos. Era amigo personal de Zuloaga. Cuando Zuloaga va en 1909, en 1916, en 1925, Christian Brinton siempre está detrás. Nos cuenta que la pintura de Valle no tiene nada en común con el panteísmo empapado en sol de Sorolla o la animalidad ostentosa y seductora de Ignacio Zuloaga. Tampoco es el mundo de Oropel de la Maja o el Torero, de provocativo abanico y mantilla ajustada de modo picante. No es la España de la convención teatral. En 1929, el influjo de Sorolla había caído bastante porque en 1911 Huntington, el coleccionista, magnate americano,
que va a comprar un montón de arte español, que es un apasionado de España, que funda la Hispanic Society, contrata a Sorolla para que pinte estos grandes paneles que hoy se exponen allí, en la Sociedad Hispánica de Nueva York. Es un trabajo agotador. Sorolla lo comienza en 1911, lo finaliza en 1919, absolutamente exhausto por el tiempo que ha tardado en crear todos estos paneles y, de hecho, digamos que la carrera de Sorolla muere un poco porque se enfanga en este trabajo. En cambio, Zuloaga sigue subiendo. Zuloaga es, en la época en que pinta esta Lucien Breval como Carmen, como la Carmen de Bizet en la ópera, Zuloaga es absolutamente la estrella de la pintura española, porque Zuloaga vive en París y, como dice la crítica, los pintores españoles que trabajan como él pregonan por París los caracteres tradicionales de la raza. Allá se les estima como una cosa aparte, de exotismo irreductible. No importa que España ya no sea así, no importa que España ya no sea como la pinta Zuloaga, porque París decide cómo tienen que ser los pueblos y España es bárbara porque así lo exige el paladar francés. Es que Valle nunca había pintado así, Valle nunca había empleado estos temas del folclore español. Pues sí, vemos por ejemplo esta figura de gitana o de mujer española envuelta en su mantón que Valle había trabajado hacia 1901, pero en obras que no eran personales, sino en trabajos para la imprenta, como en el caso de esta pareja castiza, para tirar postales, para tirar carteles, para tirar calendarios. No era una opción personal del artista, sino eran trabajos que les encargaban otros porque estaban de moda. Estaban de moda en Zuloaga, estaban de moda en Anglada Camarasa, estaban de moda en Iturrino y en tantos otros pintores españoles que viven en París. Y 20 años después, 30 años después, cuando Valle viaja a Nueva York, ¿qué sigo siendo España? Desde el punto de vista internacional, pues lo que nos dicen estos carteles editados por el Patronato Nacional de Turismo: el confort de Europa con el lujo de África y el romance del oriental, pero con el confort del occidental. Es decir, España es pintoresca, es exótica, pero desde un punto de vista teatral. Porque no es salvaje, porque en España no te va a ocurrir nada malo, siempre vas a estar seguro. Vamos a ver cómo se crea este mito de España como el último lugar para que los románticos puedan encontrar ese exotismo exacerbado. ¿Vamos todos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pablo, si me dices tú, por favor, si hay alguien por ahí. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, solo tiene que desconectar un momentín su micro, pregunta. Y si no, continuamos. Vale, continuamos. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. También, bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa o apuntar en el chat. ¿Seguís todos ahí? ¿Alguien ha huido por el vermú o todavía esto es soportable? Pues seguimos. Seguimos. Bueno, ¿en qué momento se crea este mito de España? Pues nos lo dice bien este dibujo que abría la presentación de Flamencos y Turista. Está ahí esa pareja flamenca actuando para el turista, que es pelirrojo, obviamente es inglés o escocés, es anglosajón. Se está sirviendo un fino de Jerez. Probablemente este dibujo era para diseñar las etiquetas de una botella o algo similar. También es un trabajo de Valle para la imprenta, y lleva sus prismáticos, porque claro, él viene a conocer lo que es España. Ambiente, por supuesto, moruno con este arco de herradura. Bueno, ¿cuándo se va a crear este mito de España? Pues a principios del siglo XIX. Pensemos que a principios del siglo XIX España no se tiene por qué preocupar de crearse una identidad. Ya tenía una identidad fija creada 2 siglos antes. La identidad española, por antonomasia, es la del siglo XVII, al menos para el mundo exterior. Es la del Imperio Español, que domina todo el mundo, de ahí saca su orgullo. Por supuesto, la imagen en el arte es la de Felipe II, vestido de negro, como yo misma. En cambio, a principios del siglo XIX, las que se van a convertir en potencias hegemónicas están o creando su identidad o cambiándola. Estados Unidos
se ha declarado independiente 30 años antes y está creciendo. Inglaterra, que se ha transformado en la potencia marítima única después de la batalla de Trafalgar. Francia, que ha salido de la revolución, ya no es el antiguo régimen, sino el nuevo régimen, y del imperio de Napoleón. Bueno, pues en ese momento, a principios del siglo XIX, durante el primer tercio, España, que nunca había sido un destino dentro de ese gran tour, de ese viaje turístico de conocimiento del arte europeo de la antigua Europa, que se podían permitir los ricos estadounidenses o los ingleses o los alemanes. España nunca había formado parte del itinerario de ese viaje porque no tenía las infraestructuras para que el viaje fuese cómodo. Comienza a ser un objetivo para esos viajeros. Son los últimos años del Gran Tour, son los primeros años del turismo. España comienza a mejorar sus conexiones, sobre todo a partir de mediados de siglo con el ferrocarril. La modernidad que va a acabar con las tradiciones antiguas, pero que va a permitir conocerlas. Primera mitad del siglo XIX, Washington Irving está aquí como embajador, escribe sus cuentos de la Alhambra y de hecho este patio de la Alhambra no es el real, obviamente. Vemos que está dentro del pabellón de cristal que se construyó para la Exposición Internacional de Londres de 1951. A partir de este momento, con este patio de la Alhambra, con su fuente de los leones, con todos los detalles, va a haber una auténtica pasión en el mundo victoriano inglés por este lugar, por la Alhambra. Se construyen réplicas del palacio, del patio por toda Inglaterra, se refleja en la literatura victoriana, todo el mundo quiere viajar aquí. Esta exposición se celebra en el año 51, 1851, y 20 años después, 25 años después, en 1876, tiene lugar la exposición del centenario en Estados Unidos, en Filadelfia. Es decir, son los 100 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos que se firma en Filadelfia. Se crea una gran exposición internacional en la que van a participar todos los países. ¿Cómo puede ir España a esa exposición? ¿Cómo puede estar bien representada? Pues como descubridora y colonizadora de América, no. ¿Por qué? Porque los estadounidenses son los anfitriones y a ellos les interesa mucho ser los herederos de una vieja Europa que descubre América. Pero su descubridor o su colonizador o su padre no es España, es Inglaterra, es decir, se establece esa conexión anglosajona. De hecho, se comparan las distintas formas de colonizar. La de los anglosajones, que llegan a las praderas del norte de América, toda esa tierra sin cultivar, porque allí no vivía nadie, por supuesto, antes de la llegada de los ingleses, no había indios, no había nativos americanos, toda esa tierra estaba libre y fértil, y con su duro trabajo levantan ese país, y la forma de colonizar de los españoles, que solo van a subir, digamos, desde el sur al norte de América hasta que sea fácil encontrar oro. Nunca van a subir arriba del Mississippi porque no hay oro y porque no hay, digamos, indios que sean buenos para la esclavitud. Esa es la visión más negativa que se da de España en ese momento. El español orgulloso, vago, como este gitano de este tapiz de Goya. Dentro de lo que es la exhibición artística en esa exposición internacional del centenario americano, entre el conjunto de obras de arte que se exponen están los cartones para tapices de Goya, es decir, las pinturas previas a que se tejiesen esos tapices, esas telas para decorar el Palacio Real. En esta obra, en este cartón para tapiz de Goya, el Paseo de Andalucía o la Maja y los embozados, nos encontramos con el origen de ese tipo español, del tipo español del flamenco, el gitano o el majo que se va a constituir bueno, pues en la idea única que se tiene de nuestro país y de sus habitantes. Goya, al entregar este cartón en la Real Fábrica de Tapices, lo describe como una gitana y un gitano con sus vestimentas típicas. Aquí estaríamos viendo a la maja con el majo y los embozados. Esa vestimenta típica de Andalucía, de los gitanos de Andalucía, va a ser adoptada por las clases bajas madrileñas. De hecho, años antes,
se produce ese motín de Esquilache durante el reinado de Carlos III porque se quieren recortar las capas y los sombreros que permitían ir a los madrileños escondidos. Por supuesto, va a haber un motín, una revuelta y no se va a llevar a cabo ese cambio en las indumentarias. El majo español con su capa, con su chambergo de ala ancha, que aquí ya se ha plegado, se ha pegado digamos, a la copa del sombrero y se crea un bicornio, y la maja española con un traje que está muy ajustado a la figura, la cintura se marca más aún siempre con un fajín o un mantón, permite ver el pie, permite ver el tobillo, el velo ya no le cubre el rostro o la mantilla y ambos recogen el cabello en una redecilla que a día de hoy toda esta moda se denomina maja o goyesca. A estas vestimentas, que son típicas de España y que van a configurarse luego en lo que será, bueno, pues el traje de corto, el traje de gitana, el traje de flamenca, en el siglo XX, todo lo que llega hasta hoy, a estas vestimentas se le asocia un carácter. El majo, pues, es orgulloso, es muy fácilmente ofendible y si le ofendes enseguida te va a sacar la navaja y, por supuesto, no trabaja, porque es el heredero de ese hidalgo español del siglo XVII al que le llovía oro de las colonias y no necesitaba trabajar. La maja española pues es muy pasional, muy salada, siempre tiene una respuesta fresca que darte. Sería un poco Carmen Sevilla en la cultura popular del siglo XX. La maja sí que trabaja, es una mujer independiente, puede trabajar en un mercado, puede ser vendedora ambulante, puede trabajar en la casa de un hidalgo o de un noble y trabaja porque, por supuesto, tiene que alimentar y vestir al majo. ¿Qué ocurre? Que toda esta moda de las clases populares va a ser adoptada por la nobleza y la aristocracia españolas. ¿Por qué? Porque en ese momento reinan los Borbones. Desde 1700 la monarquía en Francia y en España depende de la misma familia. Y los Borbones que reinan en España importan usos y costumbres francesas desde el punto de vista administrativo, económico, desde el punto de vista de la moda. Con lo cual, vestirse de majo, vestirse de maja, adoptarlo como casi como un atuendo nacional, implica protestar de una manera bastante lúdica, bastante estética, contra esas imposiciones. Vemos, por ejemplo, aquí a la duquesa de Alba, en este famoso retrato que le hace Goya cuando conviven juntos en Sanlúcar. Ella está señalando una inscripción aquí en el suelo que dice solo Goya, y va vestida como una maja, el corpiño ajustado, el fajín que le marca la cintura, le vemos los pies y los tobillos, el escote es amplio y la mantilla o la redecilla goyesca. Vestirse así para las mujeres nobles también implicaba mayor libertad. Podían no solo vestir, sino comportarse como las majas, ser más independientes, igualarse un poco a las mujeres que en Francia, que en la Francia ilustrada, que en París, pues también comenzaban como los hombres a crear tertulias, a presidirlas, incluso a compartirlas, a convivir en esas tertulias ambos sexos. Por supuesto, ¿qué sucede en España? Pues que ambas modas van a convivir. Vemos en este cartón de la gallina ciega a los que van vestidos de majos y a los que van vestidos al estilo francés, con la casaca, con el chaleco, con el cabello empolvado, las pelucas, las cofias. Todo este costumbrismo goyesco va a tener su continuación tanto en la pintura madrileña, pues en la obra de Eugenio Lucas o de Leonardo Alenza, pero sobre todo el sumo va a estar en el andalucismo romántico, del que bueno, el mejor representante es Valeriano Domínguez Becker, el hermano de Gustavo Adolfo. Y Valeriano Domínguez Becker, digamos que la actividad que le va a reportar mayor beneficio económico va a ser cuando en 1865 la reina Isabel II le encarga que recorra regiones de España para realizar cuadros de costumbres. Como decíamos, con la aparición del ferrocarril, con la apertura de España cada vez más a los viajeros, al turismo, estas costumbres se ven en peligro de desaparecer. Con lo cual, Valeriano va a recorrer las tierras de Aragón, aprovechando además que su hermano había estado enfermo, recluido en ese monasterio cercano al Moncayo, y va a representar pues, las costumbres de los pueblos, sus vestimentas, su paisaje, la cerámica, los tejidos de Aragón,
de Castilla, como en esta fuente de la ermita de los Sonsoles, donde vemos también de nuevo los cántaros de cerámica, los de cobre, todos estos textiles que eran el orgullo de España, estas capas. Y este interés de Isabel II es el mismo interés que tenían los ilustrados o los pocos ilustrados que había en la España de finales del XVIII. Ese magismo, esas indumentarias, ese adoptar las vestimentas populares, no es solo una cuestión lúdica, no solo se adopta la vestimenta de las majas, como dice un embajador francés por aquel momento. En España el pueblo ya no tiene un gusto vil, se dedica sobre todo a procesiones, corridas de toros y al amor en su forma más brutal. No es solo adoptar esas costumbres, sino también investigar. Lo que hacen los ilustrados, lo que promueve Isabel II con estos cuadros, es que además de cómo se visten, cuáles son los ocios del pueblo, cuáles son sus costumbres. También hay que investigar sobre la economía, sobre cómo se desarrolla cada región, sobre las comunicaciones, sobre cómo se relaciona el ser humano con el paisaje. Toda esta la cerámica, los textiles, los tejidos, son los productos que España va a llevar a esa exposición del centenario de la independencia americana, a esa gran exposición de 1876. Producción agrícola, cerámicas, textiles, porque esta figura del español con su capa, envuelto en su capa, nos recuerda al moro andalusí, envuelto en tejidos, escondido, como el majo, pero también nos recuerda, por ejemplo, o recordaba a los americanos, pues la figura del patricio romano envuelto en su manto. Es decir, España tiene conexión con Roma, porque es Europa, su origen occidental está en Roma, en la conquista romana, pero también con el mundo oriental. Lleva, por supuesto, las espadas toledanas, que no falten, las espadas tradicionales, las dagas, las tizonas, como la tizona auténtica, falsísima, que Ramón Menéndez Pidal le mostraba a Charlton Heston para rodar El Cid, cuando España se convierte en plató de cine, porque continúa ese mito de lo español, ya en los años del desarrollismo. Y lo que más éxito tiene de toda esa producción que España presenta en esa exposición del centenario son los damasquinados de don Plácido Zuloaga. Es decir, Plácido Zuloaga, que es el padre de Ignacio el pintor, era de familia de armeros, eran armeros mayores de la reina Isabel II. En este momento ya ha caído Isabel II, se ha producido la Revolución Gloriosa, retoma Alfonso XII el trono en 1874 y Plácido Zuloaga, además de armero real, como su padre, de decorar las guarniciones de las armas de fuego, hace damasquinados también decorativos. Es decir, es como un trabajo tremendamente exquisito, pero a la vez muy exótico. Todo este labrado del metal, del bronce, de la plata, es un trabajo increíble, pero que además recuerda todo ese exotismo del mundo árabe. Es decir, gracias a su padre Plácido, gracias a los trabajos de Plácido Zuloaga, a las buenas conexiones internacionales que Plácido tiene, porque aquí va a conocer a pintores como Sargent, a los coleccionistas Morrison en Inglaterra. Zuloaga, cuando comienza a pintar, cuando llega a París, tiene muy claro qué es lo español que triunfa afuera. Lo español que triunfa afuera es la tradición, es la España de Velázquez, del Greco, de Zurbarán. Son esos artistas los que interesan, por lo cual Zuloaga va a comenzar a realizar esas pinturas de la España negra que tanto éxito le van a dar. Y por supuesto, Valle en ese momento, a principios del siglo XX, de 1900 a 1910, los años que él vive y se forma en París, también va a trabajar este tipo de pintura. Valle se va a hermanar con Zuloaga, se va a interesar por esa obra porque realmente los pintores que viven en París también tienen que vivir, tienen que tener éxito, tienen que comer. Vemos cómo este filósofo de Valle, por ejemplo, se iguala con el segoviano de Zuloaga, de nuevo envuelto en un textil típico y profundamente relacionado con el paisaje. Zuloaga o Goya, también se inspira en Goya como mito español.
¿Qué ocurre? Que ante esta pintura de Valle más expresiva, digamos que contaminada la tradición española por lo que aprende en París, la crítica del momento le va a decir que está muy bien, bueno, que aprenda cosas en París, pero que le falta lo esencial, lo español, la firmeza viril en el trazo, porque para ser español por antonomasia hay que ser muy viril, muy hombre, como esos majos de Goya. Esto es lo que encontramos, esa españolidad, esa firmeza viril, es lo que encontramos en las obras de Sorolla, ¿no? En la visión de España de Sorolla, en lo que Sorolla pinta para la Hispanic Society, en lo que Sorolla pinta para que los americanos conozcan España, está también la esencia de lo que buscaba Valeriano Becker, de lo que buscaban los ilustrados, porque Sorolla trabaja como un antropólogo. Sorolla recorre todas las regiones de España que tiene que pintar, toma apuntes, toma bocetos de las gentes, de los elementos. Pero ¿qué ocurre? Que a la hora de volcarlos al lienzo, lo que Sorolla nos ofrece no es la realidad, sino es una hiperrealidad, es una recreación. Porque aquí estamos viendo la fiesta del pan en Castilla, pero tenemos Ávila, la Sierra de Guadarrama, Segovia, Toledo, la agricultura, la moda, los textiles, las costumbres, la música, las cerámicas. Es decir, en una sola visión, Sorolla conjuga todo lo que es España. Pero esa no es la realidad, porque Segovia no está al lado de Toledo y no se ven las dos en un mismo horizonte. Es exactamente lo mismo que hace José Ortiz Echagüe con su fotografía. De nuevo nos está dando una imagen hipertrofiada, excesiva de España. Este regreso a la ciudad de Ávila nos conecta con ese paisaje, pero no es la vida real, no es el trabajo del etnógrafo, del antropólogo. Todo ese trabajo ha sido, digamos, mutado, sublimado por el arte. No trabaja igual, no es la misma intención la que preside las obras de Valeriano Domínguez Becker, no es la misma intención la que presidía esa investigación ilustrada que la que preside las obras de Sorolla para Huntington, para la Hispanic o el trabajo de José Ortiz Echagüe. En ese momento, además, a principios del siglo XX, es cuando, bueno, pues Sorolla expone en Estados Unidos, cuando Zuloaga también alcanza el éxito. Es un momento difícil para España, porque es la España que sale del desastre del 98. ¿Cómo se va a regenerar ese país? Es un momento en el que, como también vemos en esta imagen de Ortiz Echagüe, se recurre al paisaje, sobre todo el paisaje de Castilla, ese paisaje que logró que artistas que eran extranjeros, como el Greco, sintiesen tan fuerte la noción de lo que era España, que dieron inicio a toda nuestra tradición pictórica española. Ese es quizás otro de los problemas o de los fallos que cometió Valle al exponer en Nueva York, pero no fue un problema suyo, sino de los tiempos o de Marcelino García Rubiera. Marcelino García Rubiera conoció a Valle en 1919, 10 años antes de su exposición en Nueva York, cuando vino aquí cuando retornó a Gijón para crear, digamos, una filial, una oficina de su compañía transatlántica en Asturias. Y en ese momento, Valle estaba exponiendo en Oviedo, en el Bazar Masabeu, y lo que presentaba en esa exposición, en cuestión de paisaje, eran escenas como esta, como las palomas, que, como pueden ver, también forma parte de Valle Revelado. O mejor dicho, forma parte de su transformación. Porque de las palomas que Valle pintó en 1928, se salió el caserío. Una transformación de la composición que el artista hace hacia 1922 y donde vemos que mantiene algunos elementos, como este almiar, como el caballito, como la estructura de la casa, pero toda la cantidad de cosas que poblaban esta imagen se han sintetizado, han desaparecido. En este momento, en 1918, los paisajes de Valle plantean, si nos damos cuenta, la misma idea que esas visiones de España de Sorolla, porque Valle trata de crear, vinculado a esas ideas de regeneración de España, trata de recrear la imagen por antonomasia del campo asturiano, la arquitectura, los lugareños, los paisajes, los trabajos que se hacen en una quintana asturiana, todo está en esta ventana, toda Asturias,
toda la Asturias rural de 1918 está en esta ventana o en este paisaje que se abre a través de la ventana de las Palomas. ¿Qué ocurre? Que prácticamente al año siguiente, una vez que Marcelino García Rubiera muy probablemente ve esta visión de Asturias que es tan similar en sus intenciones a esa visión de España de Sorolla, Valle transforma su manera de pintar. De lo que es pintoresco, va a lo sublime. Es decir, elimina todo lo que sobra y solo se queda con lo esencial del paisaje, que para nosotros, que vivimos aquí, sigue siendo perfectamente reconocible, pero quizás para el espectador americano no lo era. Por lo tanto, la crítica dice, bueno, obra de Valle, otra obra de Valle expuesta en esa muestra en las Gainsborough Galleries de Nueva York fue este viejo marinero. La crítica dice que en Valle pues quizás no se puede encontrar lo poético, no se puede encontrar lo lírico, pero sí se puede encontrar el interés humano. Que Valle siempre pinta estas figuras empobrecidas, estos tipos aún orgullosos que conservan ese orgullo de un pueblo que resistió las invasiones, la invasión y la dominación romana y que siempre se destacó por la calidad de sus caballos y por el oro de sus minas, tópico tras tópico, tras tópico, tras tópico. Pero es que el tipo del mendigo antes, durante el primer tercio del siglo XX, durante la Guerra Civil e incluso en una fecha tan tardía como los años 60, en la España del desarrollismo, el tipo del mendigo español va a convertirse en un icono que va a sustituir a Carmen, a Don Juan y a todos los que pudiésemos tener en España. Los viajeros americanos, cuando llegan a nuestro país, hay bueno, pues, cuadernos de viaje, cuadernos de turista, relatan cómo, por ejemplo, en los años 60 ya las ciudades españolas habían perdido su carácter, incluso capitales de provincia, como pueden ser Badajoz. Hay un testimonio de un turista americano, se sienta en una plaza de Badajoz y dice cómo el carácter español, el carácter de lo español, quizás en los pueblos del sur de Extremadura todavía se conserve, pero en Badajoz no, porque ahí no aparece, lleva una hora sentado en su banco, todavía no ha aparecido ninguna mujer con mantón, ni con castañuelas, ni con una peineta en la cabeza. Badajoz hoy en día sigue conservando bastante sabor, con lo cual en los años 60 lo conservaría más aún. Pero aparece en esa plaza un mendigo, y ahí llega el mendigo para salvar, digamos, la dignidad española, porque en ese mendigo sí que se encuentra lo típico de España. Para el turista americano de los años 60, España es un país que no tiene una buena red de asistencia social, con lo cual el mendigo, el limpiabotas, el vendedor de cupones constituyen lo típico de España, lo que todavía sigue dando sabor a las ciudades. Un mendigo, qué pintoresco, cuando el lema del DIM es diversidad, inclusión, hoy sería tan amoral como decir, mira, una persona en riesgo de exclusión social, qué pintoresco. Bueno, pues esa es la imagen de lo típico de España como este viejo marinero. De hecho, para tratar de justificar o de dotar de un contenido moral o artístico a esas figuras de pobreza que subsistían en España, pese a que ya en 1933, durante la República, se había promulgado esa ley de vagos y maleantes que pretendía eliminar esa imagen de las calles, cuando se quería dotar de dignidad moral, pero al observador americano, no al mendigo español, sino cuando se quería eliminar un poco realmente esa visión tan frívola de la pobreza o del sufrimiento del turista, lo que se hacía era conectar la figura del mendigo con la tradición española, porque Velázquez, Goya, Zurbarán nos habían representado como nadie. Por ejemplo, está el testimonio de Nikos Kazantzakis, que es el autor de las novelas Zorba el Griego, La última tentación de Cristo, que se llevarían al cine. Este escritor viaja a España en 2 ocasiones, en el 26 y en el 36, antes y durante la Guerra Civil, y con esos 2 viajes escribe un texto donde se nos dice cómo esos miserables que había en las calles de España eran pequeños vagabundos murillescos de ojos negros,
enanos, amargos y orgullosos como los de Velázquez, mendigos y gitanos goyescos, cuerpos del Greco, delgados y alargados cual juncos, que resplandecen como antorchas. Es decir, es muy estético pasar hambre si tu cuerpo se queda estilizado como una figura del Greco. ¿Valle nunca recurrió a estos tópicos, al tópico de lo español? Pues sí, y curiosamente con algo que se parece mucho a esta serie de tarjetas postales del año 1901, de esta flamenca, y es que en una de sus obras teatrales, que nunca se llegó a editar, que de hecho permanece en borrador en el archivo del museo, que se titula La baronesa de Güelmes o Dos locuras, lo que provoca, digamos, el conflicto amoroso de la baronesa es que su marido se enamora de Lola Flores, de la artista Lola Flores. Puede parecer un poco extraño que Valle escoja a Lola Flores como personaje de una de sus obras de teatro hacia 1940, 42, pero es que Lola Flores comienza su carrera en Gijón o da, digamos, algunos de los primeros pasos de su carrera. Es contratada por un café que se llamaba el Arrieta, que estaba situado en la esquina de las calles Donato Argüelles y Asturias, y allí pasa 6 meses trabajando. Después pasa a otro teatrito o café musical y ya en 1945 vuelve como gran estrella con el espectáculo Zambra. Y recordemos que Lola Flores, ya pasada la Guerra Civil, años 40, pasado la mitad de siglo, va a ser también otro de esos iconos por excelencia de España para los americanos, aunque Lola Flores rompa con el tópico del gitano, porque el gitano baila y canta. Todos los gitanos bailan y cantan súper bien. Pues el lema publicitario para Lola Flores en América, recordemos que era ni canta ni baila, pero vayan a verla. Si tuviésemos que trasladar esto al día de hoy, ¿podríamos decir que ese tópico español sigue vigente? ¿Quién es la Lola Flores de hoy en día? Rosalía. ¿Y por qué, por qué sale España actualmente hoy en los periódicos? Por su gestión, buena o mala, depende de qué prensa leamos, del coronavirus, del COVID-19. ¿Y qué son Rosalía y el COVID? Pues la maja, Rosalía y los embozados por el COVID. Así que al final podríamos decir que la visión de España, que muy probablemente siga teniéndose en muchas partes del mundo, pese a los años transcurridos, sea la que señala la duquesa de Alba, que es el solo Goya. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gretel. Si alguien quiere hacer alguna observación, hacer alguna pregunta, abro los micros. ¿Alguien quiere apuntar alguna cosilla? Mira, de maravilla. Y ahí arriba hay más sitios para comprar esto. No hay que mirar. No os oigo bien, perdonad. Y yo preguntar, ¿cuánto vale? ¿Cuánto medida esta medida? ¿Y cuánto nos hacen dos? Luego ya lo forro yo. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Vía chat, vía... Dicen por aquí, Gretel, muy didáctico como siempre tan entretenidas e ilustrativas conferencias. Bueno, Camino... Tenemos a Camino hoy aquí otra vez con nosotros, qué suerte. Sí, veo a Camino, que la verdad es que su conferencia del viernes fue un placer seguirla, así que espero que también hayáis disfrutado de esta. Y bueno, espero que os haya parecido interesante, que no haya sido muy desastrosa esta primera experiencia online, virtual, porque quizás, bueno, pues tendremos que repetirla o tendremos que vivir un poco ahora de manera combinada entre el directo y el online, pero la verdad es que es un poco raro hablarle a una pantalla en silencio y no estar viendo las reacciones de la gente en el patio de butacas. Porque si os estoy viendo en directo, yo sé si estoy haciendo un desastre o la cosa va bien. Y en cambio aquí es una emoción de igual, cuando deje de compartir pantalla, ha huido todo el mundo y con razón, por otra parte.
Pues no ha huido nadie, no, estaba yo controlando la audiencia, no hemos Por eso huido. te tenía ahí, Pablo. Tú estabas obligado a mantener a la gente en su puesto. Hay un botón aquí, va, prohibido que se vayan. Camilo me estaba intentando decir algo, lo que pasa es que tarda mucho. Lo que yo creo que en parte le ha recordado es un trabajo que está haciendo hace poco para una asignatura del máster en Cultura Visual y Escénica, donde uno de los trabajos han estado buscando imágenes de petimetres, petimetras, majos, majas, y luego han comentado esas imágenes que han encontrado. Y entonces, bueno, pues ha sido como un resucitar de algunas actividades pasadas que ha estado haciendo. Y luego, bueno, que le ha gustado mucho tu conferencia y le ha recordado algunas cosas de sus tiempos antiguos, cuando estaba en clase. Sí, la verdad es que al final todo está muy conectado y un poco pues los símbolos, los mitos se continúan reeditando constantemente, ¿no? Es bueno, con lo que cerraba un poco y lo que comentamos, ese éxito que hoy en día pues está teniendo una figura como Rosalía que lo que hace es reeditar, por más que sea, digamos, música pop o reeditar un poco esos mitos, ¿no? Este disco que ha tenido tanto éxito lo que hace es retomar ese mito del amor sufriente, de la pasión y de lo negativo y cómo realmente pega mucho esa idea de España como ambiente exótico donde podemos encontrar cosas que no se hallan en otras partes del mundo, está muy presente. Si tuviésemos, bueno, porque era alargar mucho y es muy cansado estar siguiendo esto por una pantalla, pero si nos ponemos a analizar, por ejemplo, esas superproducciones de cine que se hacen en España en los años 60, hombre, porque a veces llamaban a Menéndez Pidal para poner orden, pero hay películas que son como el cuadro de Sorolla, pasas de un escenario a otro de una manera absolutamente loca para tratar de reflejar qué es lo auténticamente español. Y yo creo que hoy en día, pues sí, hay películas muy recientes, ambientadas en España, que no hacen sino pues reeditar un poco esos tópicos, que tampoco tiene por qué ser malo. Pues nosotros posiblemente también tenemos la idea, ¿no? En el momento en que se hace esa gran exposición del centenario de Estados Unidos, que es después de la guerra de secesión, se pretende también dar una imagen unitaria, ¿no? La Norteamérica, pero la Norteamérica yanqui. Y en nuestra mente también tenemos muy metida también esa idea, ese tópico del americano sureño sentado en su balancín del porche con la escopeta en las rodillas, que es votante de una determinada opción, ¿no? Entonces yo creo que esos tópicos y siempre esas diferencias entre el norte de los países y el sur están presentes en todas partes. Pero para los artistas era una carga, ¿no? Llegaría a ser una carga porque les sujetaba los temas, ¿no? Les limitaba mucho. Supongo que estaría... Yo creo que además a Valle se notaba más que a otros esas ganas de escapar de esos tópicos, ¿no? Pero claro. Claro, sí. De hecho, en una crítica que he leído, que es de Ramiro de Maeztu, que es también hermano de un pintor que en esos años está en París, dice que realmente los pintores están en 1900 en París están ante una paradoja tremenda, porque ellos quieren hacer otras cosas, claro, pero el mercado les obliga a continuar el mito de la España negra. Es decir, les piden que sean Zuloaga, que es realmente la figura más destacada. Por ejemplo, pensemos que el impresionismo en España no triunfa porque esa idea de la representación del paisaje según la tradición de Velázquez es que está muy arraigada y los pintores tienen que continuarla. Ellos ellos saben y la crítica española sabe que España ya no es así, pero qué es lo que el mercado les está reclamando y es con lo que van a tener éxito. De hecho, figuras como Zuloaga, como Ortiz Echagüe, me aprovecho para hacer publicidad, es posible que en meses venideros podamos ver obra de Ortiz Echagüe en el museo, van a caer un poco en desgracia, porque además van a ser artistas que se van a asociar mucho con esa cultura oficial del franquismo. Van a tener que pasar años para que se vuelvan a redescubrir las virtudes que la obra de Ortiz Echagüe y la de Zuloaga
un poco al margen de toda esa teatralidad, pues tienen, porque también va a haber una reacción contraria, ¿no? Es como, esto es la Españaza, no la queremos. Claro, acaba siendo arte casi kitsch, ¿no? Un poco. Sí, sí, puede ser. Bueno, claro, es que Zuloaga en los años 40 es muy kitsch. Vamos, no, es así, ¿no? Y además también es un Zuloaga que se ha intentado, de hecho, hace relativamente poco, en la exposición que se hizo el año pasado de Zuloaga en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, se sacó a la luz ese retrato de Franco envuelto en una bandera española ondeando al viento. Es muy kitsch en realidad. Incluso hay pintores asturianos, Paulino Vicente, que va a ser el pintor oficial del régimen en Asturias, tiene unos retratos, pero kitsch. O sea, hay uno que es Franco prácticamente parece Napoleón en Waterloo, como con unos instrumentos de estos de agrimensor, estudiando la topografía del terreno, con lo cual, claro, es muy rentable, pero es una carga, y es una carga que, quieras que no, perpetúa un mito que viene casi, pues eso, desde el momento de Felipe II, de esa España imperial y de la Inquisición. Silencio. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna aportación? Si alguien quiere comentar algo, si no, Gretel, yo creo que podemos ir concluyendo, ¿no? Que la gente tendrá hambre ya. Sí, la gente tendrá que comer. Es que nosotros no comemos porque como somos como los pintores que no comen, pues... Pero... Pablo, muchas gracias. Hola, María. Hola, voy a poner el vídeo. ¿No? Hola, muchas gracias. Ya, Nos ha gustado ya mucho. Veo que pudiste conectarte y que viste la conferencia. No he visto los cuadros de Valle, solamente los últimos. No he Bueno, visto los dibujos. Y colgaremos la conferencia en un enlace y os lo enviaremos para que le podáis ver entera. Los que habéis tenido algún problema de conexión y algo no visteis, os la enviaremos entera. Muy bien. Fantástico. Y lo vais a seguir haciendo, ¿no? Es importante. Seguiremos haciéndolo, sí. Muchas gracias. A ti. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Si ha funcionado bien y si realmente os parece que es una buena opción y que interesa seguir haciéndolo, aunque, bueno, esperamos que vengáis a vernos en persona, pues intentaremos... Eso seguro, soy Carmen. Y seguro que sí, que voy a veros. Muchas gracias. Gracias. Intentaremos seguir con esta opción online. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Para terminar, mañana es el día que se celebra el Día Internacional de los Museos y como última actividad hemos preparado, la gente del museo hemos preparado 4 audiovisuales con 4 obras comentadas, un poco siguiendo los objetivos que nos marcaba el ICOM para el Día de los Museos sobre diversidad e inclusión. Entonces habrá 4 obras de Valle, habrá 4 comentarios, uno lo hará la propia Gretel, otro Francisco Zapico, Jorge Mola y yo uno mismo. ¿Y a qué hora es? Pues a primera hora de la mañana estarán publicados ya en nuestra web y a lo largo del día los iremos difundiendo en redes sociales. Entras en evaristovalle.com y ahí vas a ver en una de las entradas del DIN 4 audiovisuales. Y en redes sociales los iremos publicando a lo largo del día. Y en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. A vosotros. Gracias a Evaristo del Valle, a la Fundación. Gracias por vuestro trabajo. A vosotros, Luis y Camino. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós, gracias, Adiós. Adiós. Muchas gracias. Domingo, que disfrutéis el domingo todos. Adiós. Adiós. Adiós.